El libro de los cielos es un libro abierto a la conciencia humana. Está ahí para poder entender la sincronicidad de los movimientos cósmicos en relación a la evolución de nuestra humanidad como ser colectivo y como ser individual. En esta luna llena de el eje Sol en Tauro, la luna en Escorpio, se llama la luna llena de Websap tradicionalmente, y tiene una importancia fundamental porque hay un símbolo espiritual que es la iluminación del Buda en esa luna llena, en esta luna llena. Eso representa para la conciencia humana la posibilidad de trascender, de despertar, de deshacer viejos atavismos que nos están impidiendo nuestra evolución. Tauro representa en el nivel más transpersonal una pureza. Es como una vasija que contiene lo valioso, los valores, lo esencial. En el simbolismo astrológico, Tauro representa el arraigo, el yo tengo, la sostenibilidad, la conservación de lo más puro. En los valores transpersonales, espirituales, representan nuestros valores fundamentales para el sostenimiento de la vida, de la evolución, de la conciencia. Cuando esta energía se distorsiona o este arquetipo se distorsiona, pues se convierte en apego, se convierte en avaricia, se convierte en miedo a la pérdida. Y el sol, que está haciendo su tránsito en este momento, nos permite ver cómo reconocemos esos temores en nuestra vida a nivel colectivo. Es muy importante ver a nivel colectivo y traer eso que ocurre a nivel colectivo, poderlo reconocer en nosotros. El sol en Tauro nos permite ver esa iluminación sin juicio de bueno o malo, simplemente con una capacidad de valoración sensata y objetiva. La luna va a estar o está en el signo de Escorpio, que es el complemento del signo de Tauro. Si Tauro conserva, contiene la pureza y la mantiene para poder ser preservada y nutrida, pues en Escorpio esa naturaleza necesita evolucionar, transformarse, dinamizarse. Escorpio es un signo de tierra y eso significa el mundo de las emociones, nuestra inteligencia emocional, nuestra conexión emocional con lo más profundo de nuestro ser, que es nuestra alma. También en Escorpio se denomina el signo de la muerte, de la transformación, sobre todo la muerte del pequeño yo. Qué interesante ese concepto, porque la luna representa ese pequeño yo que se siente dependiente o nuestra personalidad que en un momento dado se desconecta de la totalidad. Entonces el eje Tauro-Escorpio se le llama el eje de la pasión, de las posesiones, del deseo. El deseo es una energía muy valiosa cuando está orientada desde nuestra mayor claridad de conciencia porque nos permite construir con la base de Tauro una conciencia más viable, conservar y mejorar las condiciones planetarias y las condiciones evolutivas, no solamente del reino humano, sino de todos los reinos. Pero también en el eje Tauro-Escorpio encontramos el miedo a perder, a que el otro nos quite, a que el otro nos deshaga, nos elimine la posibilidad de la subsistencia. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la astrología mundial. ¿Qué está pasando en este momento? Porque en el libro de los cielos tenemos movimientos interesantes para entender la temática evolutiva, los desafíos que hoy vivimos como humanidad y como individuos que estamos inmersos dentro de una gran conciencia, dentro de la familia humana y la familia de toda la vida que habita en este plano, en este planeta. Muy bien, entonces vamos a verlo a nivel colectivo. Primero vamos a encontrar en esta luna llena de Tauro
Y lo aclaro, el sol está en el Tauro, el punto de toma de conciencia, de ver en el yo tengo en Tauro, y en Escorpio la luna, que es su reflejo, vamos a ver nuestros miedos reflejados en el orden mundial, el miedo a que la economía se desbarate. Y yo voy a hablar ya enseguida de eso, sobre la conjunción Saturno-Neptuno, pero voy a hacer aquí una introducción. Está Urano que trae los cambios, es la fuerza transpersonal de la energía del tercer rayo que desestructura. Para poder generar un cambio hay que desestructurarlo. Vamos a tener muy activo durante esta lunación. Previo a esta lunación están ocurriendo cambios y desestructuraciones y van a seguir ocurriendo. Eso significa que esos cambios que ya para conservar la vida y mejorarla hay que actualizar los sistemas, o vamos facilitando la desestructuración del sistema introduciendo algunos ajustes necesarios, o el sistema se empieza a colapsar y a agrietar. ¿Qué puede generar? Miedo colectivo, miedo a perder, pánicos, y es muy importante, el eje Tauro-Escorpio es un eje fijo, que significa que volvamos a la confianza, volvamos a la seguridad. ¿Dónde podemos encontrar la confianza? No está en los bancos, ni en las instituciones, ni en la política, está en la confianza en nuestro propio ser. Entonces esa combinación Tauro-Escorpio se puede sentir amenazante no solamente en estos días, sino en los días posteriores, pero ya lo estamos viviendo. Y lo que está implicando Urano en Tauro es buscar cómo mejorar los sistemas actuales de funcionamiento en la sociedad, orientados con una claridad llamada espiritual o mucho más consciente o transpersonal, es decir, que sea para el bien común y no sea solamente para mantener el statu quo de lo mismo que hemos construido, porque eso va a colapsar. Necesitamos facilitar esa adaptación, abrir nuestra mente. El sol tiene que ver con la autoconciencia, a Urano, que es el cambio, lo nuevo, lo que se necesita técnicamente hacer para, sobre todo, más que un cambio brusco, esto nos pide hacer una transición inteligente. Y el signo fijo o la energía fija significa un método, no una rigidez, un método donde hay que, con Urano, experimentar esos cambios, como lo hace la ciencia, hasta encontrar una manera adecuada de implementarlos. Esto va a llevar tiempo y se necesita una buena disposición de apertura y de conocimiento y de tener en cuenta lo que está pasando, que no puede seguir, e introduciendo los nuevos objetivos. Tenemos ya una elección en la Iglesia Católica de un nuevo pontífice. Eso es una representación para toda la humanidad. Más allá de si somos o no creyentes o validamos nuestro credo religioso o no, es un símbolo que encarnamos todos. La necesidad de continuar los cambios de una manera adecuada para tratar de producir una unidad que evolucione hacia adelante. Pero también en este proceso en Escorpio se nos habla de una muerte, un desprender de ciertas formas emocionales, mentales, a las que estamos muy arraigadas por miedo a la muerte, o miedo a perder, o a que nos quiten, y necesitamos transformar esa información, porque si no nos vamos a resistir y podemos generar colapso. La invitación es a entender que la naturaleza es sabia, profunda, y sabe cómo operar, y que nosotros necesitamos entender cómo facilitar, aflojar, entregar, renunciar, morir a lo que ya no es viable y útil a la evolución. Por otro lado, en paralelo, nosotros estamos teniendo un movimiento muy importante del cual no somos tan conscientes, y gracias a la astrología mundial tenemos la comprensión de que entre Neptuno y Saturno hay una conjunción, que es una conjunción, dos planetas que se cruzan, y estos planetas, que son lentos, producen grandes ciclos, ciclos dentro de los ciclos. Este ciclo es un ciclo de 36 años, y en la astrología mundial o geopolítica, que la podríamos llamar para nuestro tiempo, en la antigüedad se llamaba mundana, es un evento muy importante, muy significativo, porque marca grandes transformaciones estructurales. ¿A qué nivel? Ideologías colectivas, sistemas económicos y de poder, y en la visión de futuro. ¿Cómo funciona eso?
Saturno representa todo lo que hemos estructurado, los medios que hemos consolidado, que nos han permitido llegar a este punto, que nos han permitido, bien o mal, funcionar. Es el orden, las leyes, el control, la inmunidad, pero también se convierte en lo rígido, en lo que se resiste al cambio, en pretender hacer lo mismo y mantener a toda costa, ese es el aspecto sombra, ¿no? Mantener a toda costa lo que existe que ya no funciona. Por otro lado, Neptuno simboliza esa necesidad de una humanidad mejor. Podemos llamarlo utopía, fantasía, pero que de alguna manera nos conecta con una visión, una espiritualidad y una conexión de humanidad más profunda, más amorosa, con el ideal de un mundo mejor. Y en su parte sombra nos puede llevar a la confusión, al engaño, a crear fantasías que no tienen sentido de realidad. Por un lado, Saturno representa esa estructura que hemos consolidado y Neptuno lo que hemos excluido, los excluidos en las sociedades, los excluidos que tenemos en nuestra vida individual. Y al encontrarse, es como una casa, un edificio que no se le ha hecho una reparación debida, solo retoques superficiales, y lentamente cuando Neptuno llega, el edificio empieza a deshacerse. Empezamos a ver objetivamente que las decisiones que tomamos en el pasado no están correspondiendo, no nos están dando certeza, no está generando una claridad y nos puede generar un gran desengaño. Por eso esta luna llena de Tauro tiene esta implicación y las siguientes lunas que tengamos durante los próximos 2 años están enmarcadas dentro de este proceso de transformación, de reestructuración de las ideologías. Por favor, es muy importante entender que la estructura es sobre todo mental. Hay un principio hermético que dice que primero todo es un pensamiento. Ese es el primer principio hermético del Kybalión, pero esto es una verdad universal. Y si hemos estructurado sistemas ideológicos que nos han sido útiles, valiosos, pero que también tienen fallos, como en un edificio, y si no se repara la estructura de fondo, ¿qué puede ocurrir? Que empieza a colapsar, a caerse. Eso lo estamos viviendo actualmente. Entonces necesitamos una reestructuración de nuestra ideología, de nuestros paradigmas. Aquí no sirve esos sistemas rígidos de izquierda a derecha, perdónenme que hable así, pero es verdad, de tal religión, de tal otra. No nos sirve ni siquiera llamarnos de centro. Nos sirve una visión de entender que como colectivo más grande, Neptuno, necesitamos, aspiramos a hacer unas mejoras reales. Eso también es aplicable a nuestra vida. Miremos dónde hemos puesto muros infranqueables, donde nos estamos haciendo daño y poder empezar a decir, esto hay que deshacerlo, pero no es botar la casa por la ventana, porque hay que tomar lo que funciona, pero también entender lo que no funciona y tener una visión. Lo que nos trajo hasta aquí, pues hay que mirar hacia adelante cómo lo organizamos de otra manera. Entonces, cuando se unen estas dos fuerzas planetarias, de estos dos grandes arquetipos, de la estructura y la necesidad de conectar con lo más grande, se produce una crisis necesaria o una oportunidad de transformación en las instituciones políticas, religiosas, económicas, sociales e individuales, porque no podemos quedarnos solamente mirando el mundo afuera, porque es que la sumatoria que hay afuera está hecha de la sumatoria de cada una de nuestras conciencias. Entonces miremos dónde necesitamos personalmente aceptar que vamos a hacer una revisión de nuestra estructura mental, emocional y física, incluido la economía, la espiritualidad, las creencias. ¿Qué puede generar esto? ¿Cómo lo podemos determinar? Que hay un debilitamiento de nuestros sistemas de la sociedad donde habíamos cimentado nuestra seguridad, que los vimos muy sólidos, muy establecidos, pero hoy tenemos que tener la honestidad y la capacidad de ver y decir, aquí no corresponde con lo que soñamos en el pasado. O para tener un futuro sustentable,
esos sistemas que parecían sólidos, que estaban construidos sobre ilusiones, pues nos tenemos que desengañar tanto en lo colectivo como en lo personal y decir, bueno, entonces, ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Es como ir al médico y que te dé un diagnóstico y te dice, mira, tienes este diagnóstico y hay que hacer esto, porque de lo contrario, pues vamos a tener condiciones de salud complejas o empezamos a tener un tratamiento, nos tomamos el remedio, por eso vamos al médico y nos volvemos pacientes. Es una cualidad de Saturno: paciencia, constancia, método, no fantasías utópicas de llegué, me hicieron la sanación y no hago nada y sigo en las mismas. No funciona. En este momento es muy importante asumir en nuestra vida personal que esas estructuras o esos desengaños que estamos teniendo, pues hay que atenderlos. En el mundo funcional, en nuestra conciencia hay una unidad total de claridad y ese es el punto que aporta la iluminación de Uesat. Cada año cuando la luna llena en el eje Tauro, el sol en Tauro, la luna en Escorpio se produce, la luna llena de Uesat, el arquetipo de la iluminación del Buda. El Buda se iluminó y volvió a la vida común y corriente, a enseñar, a ayudar, a servir, a enfrentar los problemas de este mundo. En la vida funcional, en este momento, Saturno, que es la forma, y Neptuno, que son los ideales, los sueños que nos hemos inspirado como humanidad, se encuentran. Y eso puede manifestarse en utopías, en movimientos sociales que requieren y que estamos viendo. ¿Qué hacemos con los seres humanos que necesitan unas seguridades reales? Pero también nos puede separar creyendo el eje Tauro-Escorpio. Se nos van a meter los inmigrantes, nos van a quitar y lo que vamos a hacer es un daño no solamente a los otros seres humanos, sino a nosotros mismos. En Escorpio hay un miedo que es el siguiente: se proyecta una serie de enemigos afuera, todos son enemigos, pero los verdaderos enemigos están aquí adentro, más que afuera. Entonces esas estructuras rígidas de defensivas, si bien es cierto hay que tener un orden y unas leyes, un sistema inmunitario personal, colectivo, tiene que ser altamente funcional y flexible, no rígido y cerrado, porque si no nos vamos a hacer daño. Esto intenta dar una forma a un ideal colectivo y ese orden colectivo nos está hablando en el orden de la geopolítica, un nuevo orden que todavía no tenemos claro, pero que necesitamos construir con sensatez. Pero también nos está hablando de un caos que ya existe y el caos es la posibilidad de la creación de algo nuevo. No es que nos vamos al garete, es la posibilidad, si estamos conscientes de cómo se plantea la palabra crisis en chino, Wei Chi, es una posibilidad y un salto evolutivo. ¿Qué ha ocurrido en el pasado cuando se ha mirado o se observan estos acontecimientos en la astrología mundial y en la historia? Que se producen nuevos bloques geopolíticos, que se cambian ciertas estructuras de poder, de liderazgo, y se crean alianzas estratégicas para poder salir adelante. Eso ya está ocurriendo y necesitamos abrirnos a eso. El miedo que tenemos es qué tal que nos asociemos con los unos con los otros y eso nos implica en sanciones. Sí, puede ocurrir, pero si no hacemos una trascendencia de trascender nuestras diferencias para buscar más bien el bien común, en vez de pretender cambiar al vecino, miramos qué tenemos en común que nos puede ayudar. El eje de las posiciones Tauro-Escorpio nos dice, hay que compartir lo mío, que tengo derecho, con los derechos de los otros. Tenemos el eje de las posiciones Tauro-Escorpio, tiene un anclaje en el otro brazo en astrología que llama el eje de las relaciones Acuario, la visión de grupo más amplia, Leo, personal. Se llama la relación entre el individuo y el colectivo, para que podamos manejar la economía, los recursos en una familia, en nuestra vida, con los recursos de otros, en una comunidad, en unos países, en la humanidad en relación con el planeta, con la vida planetaria. Tenemos que tener en cuenta que lo más importante son las relaciones. Esto es muy importante en esta época, porque no se trata de cambiar a los países vecinos o al vecino o a la pareja, se trata de mirar dónde podemos generar
bloques que generen un liderazgo global, una alianza que permita trascender las ideologías y buscar más el bien común, porque desde el punto de vista de las ideologías nos estamos separando. Recuerdo aquí un paradigma que puede ser útil: es la mente divide, el corazón une. ¿Qué es común a nosotros? El sentimiento de bienestar, de contención, de compartir. La palabra, una de las claves de esta época es compartir. ¿Cómo podemos compartir? Y esto va a generar una tensión, o está generando una tensión entre la necesidad de control, que hay que tenerlo, la necesidad de tener unas reglas claras, pero no rígidas, y la aspiración a disolver las limitaciones, tanto las personales como las fronteras. Entonces van a haber debates sobre nacionalismos, globalismo, buscar los nuevos sistemas. Necesitamos entrar en una faceta creativa. Hay una fuerza transpersonal, Neptuno, sobre una fuerza personal, individual o colectiva de grupo, que es Saturno. Nos cerramos al grupo, nos perdemos del mundo, pero también nos abrimos demasiado utópicamente y nos deshacemos. Necesitamos una integración, por eso hablamos de encontrar los mínimos comunes denominadores como humanidad, como individuos, para fluir. Tenemos también un reto, y es tener cuidado con la ilusión, con las fantasías. Nos podemos estar desilusionando de las expectativas colocadas sobre líderes mundiales. Ya lo tenemos. Ya no es sino ver el panorama mundial, pero también esto es individual. Proyectamos muchas ilusiones, expectativas, nos fuimos más por la ilusión, y esos idealismos, tanto a nivel colectivo, han estado basados en propagandas o en idealismos extremos. Si lo traemos a lo personal, necesitamos ser más aterrizados, cuestionarnos, pero también tener los ojos en el cielo, nuestros sueños, pero los pies bien anclados en la tierra. Como aquí, en este instante, sí se requiere hacer cambios, y hay que empezar a aflojar los tornillos oxidados de nuestra conciencia y de nuestro funcionamiento para ir introduciendo cambios. ¿Qué está generando esta crisis? Una nueva oportunidad de generar movimientos espirituales en nuestra conciencia como individuos, pero también a nivel masivo, para darle un sentido a esta época que es incierta. Y la idea no es caer en la angustia, lo que es cierto es nuestra conciencia. Por eso la iluminación del Buda nos dice: trascienda el mundo de Maya, el espejismo, que todo es cambiante. En Escorpio está la muerte y la transformación. En Tauro está la conservación. Es un baile, es un movimiento, es una combinación que, para conservarlo mejor, hay que permitir la transformación. Por otro lado, necesitamos entender que hay un auge de deshacer esas ideologías. Tenemos un cambio reciente que acaba de ocurrir en la Iglesia Católica, pero eso no es solamente ahí, por favor, es algo más global, incluso muy individual. Y es la necesidad de continuar, de coincidir en las reformas que estamos desarrollando a nivel filosófico, místico, espiritual, social. Necesitamos trascender la palabra de ponerle arquetipos políticos. Eso no nos ha servido sino para dividirnos. Por eso la mente divide, el corazón siente, sabe, une. A todos nos late el corazón por igual, no importa lo que pienses. El corazón sabe. Entonces aquí es necesario reconocer que necesitamos aceptar que hay ideologías que necesitamos replantear. No es ir a acabar con el vecino o con los partidarios de otra forma política, es llegar a acordar, es trascender esa rigidez, esa estrechez. Ya hay varios ejemplos en el mundo de estos diálogos se están produciendo efectos. Y en nuestra vida personal y colectiva, integrar ese ideal a lo práctico, por favor. No nos desfoguemos pensando que ya porque tenemos una conexión intuitiva ya nos mandamos al vacío. Necesitamos aterrizar a lo práctico. Esto es muy importante, es contextualizar e ir siguiendo un método. El ejemplo más cercano de esta conjunción es en el año 1989,
que ocurrió en Capricornio, Saturno, Neptuno, y fue la caída del muro de Berlín, el final de la Guerra Fría, la disolución de la antigua Unión Soviética y su estructura geopolítica que se cayó porque era insostenible. Eso no tiene nada que ver con la rigidez mental, sino de un lado del otro. Pero es que hoy estamos asistiendo a lo mismo, pero necesitamos contextualizarlo. ¿Cuál es la estructura que se está cayendo? Pues necesitamos que se deshaga. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando no se interpreta esta información adecuadamente, entonces nos podemos volver más rígidos como países, como comunidades o como individuos y volvernos muy radicales y pretender irnos a los ultra extremos. Por eso no nos van a servir los extremos, nos va a servir es esa combinación de la forma Saturno con Neptuno, la alta sensibilidad, ir encontrando una nueva forma como el alfarero que está trabajando con sus manos hasta darle forma al barro. Eso es más o menos una de las ideas. Esta conjunción ya está acercándose y en febrero del año 2026, en el signo de Aries, produce el encuentro preciso, pero no es allá, y ya. Y es en nuestra conciencia. Este es un momento astrológico de gran importancia porque Aries es el comienzo del zodiaco, el comienzo de un nuevo ciclo. Y esta situación o conexión cósmica que se llama conjunción Saturno-Neptuno, pues tiene efectos directos, claros, en los grandes líderes. Ya tenemos un líder en la Iglesia Católica, pero tenemos otros líderes en la política y tenemos otros líderes de pensadores globales, pero también tenemos un líder en nosotros, el liderazgo de nuestra propia vida. Y esto lo podemos ir haciendo mientras lo colectivo también se está ajustando. Entonces, esas profundas transformaciones en la geopolítica mundial, en las naciones, en las comunidades, también son profundas transformaciones en nuestra conciencia, pero llevadas a la práctica, a la vida. ¿Necesitamos reconfigurar un orden mundial nuevo? Sí. Necesitamos dialogar. El eje Aries-Libra, que es donde está la conjunción, es el eje del encuentro, el diálogo, aunque haya diferencias, acordar y respetar los acuerdos. ¿Eso qué significa? Que hay un nuevo liderazgo que es necesario asumir para poder gestionarnos como países, sí. Que los sistemas obsoletos muy a ultranza que pretenden defenderse solamente como grupo se van a consumir también, se pueden desestructurar y caer también, sí. Eso puede indicar que estamos desde el año 89 a esta época, se está deshaciendo una visión del capitalismo salvaje, global, pero no es destruirlo, es que hay ahí para contextualizarlo. De Saturno queda una experiencia, eso es Saturno, que es necesario contextualizar para que tengamos una transición y un futuro viable, porque estamos llegando a situaciones extremas. En astrología médica, Saturno-Neptuno, cuando se encuentran, pone en riesgo el sistema inmune. Pues hoy tenemos el sistema inmune global en todos los sentidos en crisis. Para dar el salto, Wei Chi, como en el chino antiguo, o para hundirnos, o como significa en griego antiguo, crisis significa tiempo de cambio. No esperemos a que sean solamente los líderes mundiales los que van a hacer las transformaciones sociales. Nosotros somos los líderes mundiales de este mundo, de esta personalidad. Permitamos que la luna llena de Uesat sea un estímulo que nos conduzca como un gran impulso de trascendencia del deseo, de la posesividad, que abramos el corazón al compartir con nosotros mismos, que nuestra genuina conciencia se abra y nuestra personalidad permita compartir lo que viene de nuestra conciencia en nuestra vida individual, se vuelva como un manantial. Hay una imagen muy bella que es la del Sagrado Corazón de Jesús. Es un símbolo que está en todas las religiones. Pues el Sagrado Corazón, profundicemos en el Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón, la Sagrada Conciencia, el corazón que lo sabe todo, que es el ritmo maestro, el corazón más allá del órgano físico. Necesitamos que se abra y se exprese
para poder funcionar de manera real, objetiva, prudente, sabia y empática, conectado con eso que llamamos Neptuno, el amor sabiduría. Es un amor práctico, no es un amor desconectado de la realidad. De esa manera podemos integrar lo que llamamos nuestra espiritualidad a una acción pragmática aplicada en la vida cotidiana, promoviendo una conciencia más elevada en la toma de decisiones en nuestra vida, pero también en el campo social, político. Es que si no nos tomamos en nuestra vida, ¿cómo va a ocurrir en lo más grande? Necesitamos hacer la masa crítica, empezando por la masa crítica es aquí en lo que estamos. Cada uno en su territorio poder abrir esta posibilidad de cambios. Muchas gracias. Esto solamente es una opinión. Ustedes toman lo que les puede ser útil, lo que no les parece, lo pueden dejar, pero sobre todo es la oportunidad de escuchar en su conciencia, como individuos, en la conciencia colectiva, cómo nos vamos abriendo a los cambios, cómo aflojamos las tuercas del entendimiento, o como dice alguna canción de medicina, abre tu entendimiento, abre tu corazón. Ya no necesitamos quién tiene la razón, necesitamos, como lo hace la vida, funcionar, ser funcionales, ser más blanditos, reconocer nuestros miedos, reconocer que el miedo es sabio si lo sabemos gestionar. El miedo salva vidas, pero el miedo, cuando no lo sabemos gestionar, mata la vida, inhibe la vida. Esta es una invitación a que entre todos podamos hacer la transición de Huesac, de esta luna llena de Tauro o del eje Tauro-Escorpio, para que tengamos una iluminación personal y colectiva en nuestra vida práctica, para que se manifieste una vida verdaderamente espiritual.